Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar del hipotiroidismo. Los temas que vamos a discutir hoy día: tiroides y función hormonal, hipotiroidismo y sus causas, diagnóstico y tratamiento. La tiroides es una glándula que se encuentra en la parte anterior del cuello, por lo tanto es bien accesible a un examen clínico adecuado. Las células que forman la tiroides son las células foliculares que producen hormonas tiroideas y tiroglobulina y los anticuerpos contra la tiroglobulina, y las células parafoliculares que producen calcitonina. Las hormonas tiroideas tienen una función muy importante a nivel del crecimiento y desarrollo y el metabolismo. Muchas de las hormonas que tienen intervención en otras partes del cuerpo tienen que ver con la función tiroidea también. Las hormonas tiroideas, al ser producidas, a su vez dan lugar a un feedback o retroalimentación negativa en asa larga y asa corta, dado que el sistema de producción de las hormonas tiroideas empieza a nivel del hipotálamo. Los valores con los que se diagnostica la enfermedad tiroidea tienen que ver con las hormonas TSH, T4 libre y T3 libre, y estas actualmente están en controversia en relación a sus valores, ya que tienen influencia con la etnia, edad, sexo, ingesta de yodo y la ingesta de selenio. La tiroides entonces es una glándula heterogénea. Los tirocitos son heterogéneos, funcionan en formas diferentes de acuerdo a las clonas. Por eso que también se justifica que hayan nódulos tiroideos, neoplasias tiroideas benignas y malignas. Acá tenemos una representación de lo que significa los ejes tiroideos, y que empiezan a nivel del hipotálamo con la secreción del factor liberador de TSH, que es la TRH. A su vez, esta va a estimular a la hipófisis, que es la glándula maestra, a producir la tirotropina. La tirotropina se dirige a la tiroides y esta tiroides va a producir T4 y T3. 80% de su producción es T4 y 20% es T3. La forma activa de la hormona mayormente es la T3, y como ustedes pueden ver, justamente la retroalimentación o feedback a nivel de asa larga y de asa corta se hace con T3. También estamos observando que hay algunos efectos de medio ambiente y que afectan directamente al tejido nervioso que van a influir en la función adecuada o inadecuada de este eje. Para la tiroides es muy importante el insumo del yodo. El yodo con la proteína tiroglobulina van a permitir la formación de las hormonas tiroideas, y el efecto del ingreso del yodo a la tiroides tiene que ver con un sistema de autorregulación de ingreso que se llama el sistema de Wolff-Chaikoff. Sin embargo, podría existir que este sistema fallase y tuviésemos una sobrecarga de yodo, produciendo entonces un efecto llamado Jod-Basedow, que es lo que pasa, por ejemplo, en las personas que viven en zonas de bocio endémico, donde hay muy poco yodo y tienen las personas unas tiroides muy grandes llamadas bocios, que son ávidas por el yodo. Entonces estas personas que vienen, digamos, de la sierra a la costa, se hacen una prueba con un contraste yodado, como una tomografía, y termina siendo un hipertiroidismo por el efecto Jod-Basedow, por un ingreso brusco de yodo a la tiroides y una gran producción y liberación de hormonas tiroideas. Igualmente se considera que el sistema hormonal tiroideo es un sistema de adaptación, tiene mucho que ver con el estrés y con la temperatura. Por lo tanto, en los momentos de estrés severo, enfermedades graves, por ejemplo, nosotros vamos a tener otro sistema de adaptación, que es la conversión de la forma activa de la hormona, la T3, a la T3 reversa. Por ejemplo, las personas que tienen enfermedades muy graves, que están en cuidados intensivos, por ejemplo, van a adaptarse produciendo una mayor cantidad de esta hormona que es inactiva, y eso se llama el síndrome del eutiroideo enfermo. Entonces es muy importante conocer que puede haber cambios hormonales que no necesariamente necesitan tratamiento con hormonas, sino realmente podrían empeorar si uno usara las hormonas. Es un sistema de adaptación del organismo a gastar menos energía. Y acá tenemos lo que pasaría a nivel del tirocito. Tenemos el tirocito con el receptor del TSH, que está a nivel de la membrana, y una proteína que es un SIM portador, el SIM portador sodio-yodo,
que este importador tiene, como dice su nombre, los dos, el sodio y el yodo en la misma dirección. ¿Por qué es importante? Porque esto va a permitir que el yodo de cualquier tipo ingrese, no solo el que va a formar hormonas tiroideas como en este caso, sino también el yodo que se usa, por ejemplo, marcado con radiación o radioisótopos, que nos permite ver las imágenes gamagráficas y dar tratamiento con yodo radiactivo a los hipertiroideos y al cáncer de tiroides. Ahora, una vez producida la hormona tiroidea T3, tiene un efecto génico, el receptor se encuentra a nivel nuclear. Entonces, de aquí va a producir las diferentes funciones. Pero también las hormonas tiroideas tienen un efecto no génico, que puede ser por T4 y puede ser, actualmente se está hablando mucho de los efectos no comunes de las hormonas tiroideas por T2 y T1, que ya se habían verificado en animales, pero ahora que tienen que ver mucho con la epigenética. Tenemos nosotros ahora entonces un nuevo campo que se abre en las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas entonces actúan a nivel de muchas partes del organismo, el corazón, la piel, el sistema nervioso, son básicas para el desarrollo neurológico desde el momento de la primera formación de tejido nervioso, la migración y el desarrollo dendrítico. Por lo tanto, todo el futuro neurológico depende de la hormona tiroidea de la madre. Las hormonas tiroideas, como dijimos al principio, nacen de la tiroides principalmente en T4 y se deben convertir periféricamente en T3, que es la forma activa. Y esto sucede gracias a las desyodinasas. La desyodinasa tipo 1, que es periférica y extracelular, convierte T4 en T3 a nivel de hígado, riñón y pituitaria. La desyodinasa tipo 2 es del tejido nervioso y su característica importante es que convierte T4 en T3 pero a nivel intracelular. También tenemos una desyodinasa tipo 3 que básicamente está en la placenta, en tejido nervioso y piel, y tiene que ver con la T3 reversa. Lo importante de la diferencia entre las desyodinasas y su ubicación es que, por ejemplo, nosotros podríamos tener un paciente que tiene sintomatología externa controlada, como la cardiovascular, la de piel, la de temperatura, pero el paciente podría continuar con molestias de tipo neurológico, por ejemplo, la astenia, el síndrome de cansancio crónico, la bradisiquia, y pese a que tuviese unos estudios hormonales normales, nosotros debemos considerar que hay una deficiencia de desyodinasa tipo 2, donde la conversión periférica no se está dando a nivel del tejido nervioso y por lo tanto probablemente este paciente necesitará un aporte directo de T3. Y aquí tenemos el metabolismo de las hormonas. Una vez que actúan también van a ir metabolizándose a nivel del hígado. El tejido nervioso de repente entonces es uno de los tejidos donde más efecto tiene la hormona tiroidea desde el inicio de la vida. Y aquí tenemos, por ejemplo, el efecto que tiene T4 y T3 a nivel de un astrocito. El astrocito, que es tejido nervioso, y en estos estudios se ha podido ver que también hay un pasaje de las hormonas tiroideas a través de la barrera hematoencefálica. Fíjense ustedes, la T4 se convierte intracelularmente en T3 y esta va a su receptor nuclear y permite que se formen factores de crecimiento. Y estos factores de crecimiento en forma paracrina van a hacer que el astrocito también siga produciendo más efectos y otros efectos de factores de crecimiento que van a dar el crecimiento neuronal y también van a dar proliferación, adhesión, organización del tejido nervioso y por lo tanto también el crecimiento de todas las neuronas, la neuritogénesis depende de la hormona tiroidea. Entonces tiene un efecto endocrino y paracrino. A lo largo de todo el desarrollo neurológico, nosotros vamos a tener bastantes factores de crecimiento determinados por diferentes genes y todos esos van a estar modulados génicamente por T3. Por lo tanto, es muy importante mantener en óptimas condiciones las hormonas tiroideas a nivel de todo el cuerpo. Y acá tenemos nosotros en estos estudios donde se verifica que efectivamente lo que antes se pensaba que no existía, un pasaje de T4 y T3, pues sí, preferentemente de T4, gracias a los factores y receptores de membrana, como el MCT8,
Pero T3 puede pasar con y sin el MCT8 y actuar directamente en los astrocitos y en otras hormonas a nivel nuclear. ¿Qué pasa con las hormonas tiroideas a nivel del corazón? Bueno, a nivel del corazón tenemos varios sitios de acción. Nosotros, por ejemplo, partimos del hecho que la hormona tiroidea se produce T4 y T3 a nivel de tiroides, a nivel de la desiodinasa periférica, puede convertirse en T3 y esta T3 va a actuar para controlar la temperatura. El tema de la temperatura es un gasto de energía fútil. ¿Qué hace aquí la T3? La T3 hace que en vez de que se formen moléculas macroérgicas de ATP, CPK, toda esa energía se pierde produciendo calor. Entonces hay una desorganización entre la oxidación de los nutrientes y la cadena respiratoria. Y todo lo que se produce en energía solo sirve para producir calor y no para producir tejidos ni sustancias macroérgicas. Entonces tenemos que T3 también va a producir un aumento, un efecto a nivel de la resistencia periférica. Y por lo tanto, nosotros vamos a tener que puede aumentar la presión diastólica, también tiene efectos sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, viendo entonces también un efecto sobre la precarga, sobre el cronotropismo gracias al aumento de los receptores beta, el inotropismo gracias a un aumento en las proteínas actomiosina de contractura fuerte y aumentan el gasto cardíaco. También aumenta la cantidad de sangre gracias a la mayor producción de eritropoyetina. También dentro de los nuevos estudios no debemos dejar de lado un problema que se ha convertido en una epidemia en la población mundial y en la nuestra también, que es la resistencia a la insulina. Y también existe un tema con la TSH y la resistencia a la insulina. Por lo tanto, se ha visto que la TSH y el eje de insulina e IGF-1 van a tener ciertas interrelaciones para afectar la vía clásica del receptor de TSH y del mTOR, lo cual hace más propenso al paciente que tiene IGF-1 de insulina o hiperinsulinemia o resistencia a la insulina de hacer nódulos tiroideos y cáncer o transformación maligna. Bueno, ahora hablemos de qué patologías a grosso modo tenemos de la tiroides. Tenemos las patologías de función, que puede ser el hipotiroidismo o el hipertiroidismo, las inflamatorias, que son las tiroiditis aguda, subaguda y crónica, y las neoplásicas, que empiezan con el bocio nodular y terminan en el cáncer de tiroides. El hipotiroidismo, entonces, es de lejos la forma más frecuente de la patología tiroidea. Y generalmente, si bien es cierto una prevalencia en nuestro país no se ha hecho, a nivel mundial está en 1.5%. Sin embargo, conforme pasa la vida y las personas adquieren mayores edades y la población mundial es cada vez más vieja, hay más hipotiroidismo. Entonces vean ustedes cómo podemos observar aquí los efectos del mixedema facial, ¿no? Clásica cara del hipotiroidea. Sin embargo, ese mito de que todo paciente hipotiroideo es obeso no es nada más que un mito, porque realmente podemos tener personas delgadas que son hipotiroideas, ¿no? Entonces, las causas de hipotiroidismo primario a nivel de la tiroides, la principal es la autoinmune, pero también podemos tener las causas quirúrgicas a nivel central, hipofisiario e hipotalámico, las tumorales, y ahora se han descrito mucho los efectos de los quimioterápicos. Entonces, dentro de las causas más frecuentes, como les decía, es la tiroiditis de Hashimoto, la causa de autoinmunidad. La quirúrgica generalmente por un problema de hipertiroidismo o cáncer de tiroides. La posradiactiva cuando se usa yodo radiactivo, hipotiroidismo congénito cuando el niño nace con deficiencia hormonal tiroidea, medicamentos como la miodarona, la tiroiditis de otras causas, por ejemplo la tiroiditis posparto, el consumir poco o demasiado yodo, la causa hipofisiaria y la infiltración glandular. El bocio endémico, por mucho tiempo a nivel mundial, fue una causa importante de problema de hipotiroidismo. Y fíjense ustedes esos bocios gigantescos que ya no vemos, gracias a Dios. ¿Cómo se hace el diagnóstico del hipotiroidismo? Inicialmente con un cuadro clínico, una historia clínica bien hecha, porque debe considerarse siempre la historia familiar, ya que el hipotiroidismo es una enfermedad que se asocia familiarmente
y más en línea femenina. Y el diagnóstico hormonal, que se hace con una TSH elevada, con una T4 libre baja y anticuerpos positivos si el problema es autoinmune y primario. Una TSH normal o baja y una T4 libre baja cuando el problema es hipofisiario. Los síntomas clásicos del hipotiroidismo tienen que ver mucho con todo lo que hemos hablado antes de la fisiopatología. Por ejemplo, el tema en la piel, da sequedad, cabello quebradizo, hay problemas en las cejas, la amadorosis, se caen las colas de las cejas, hay mixedema facial, que es como una hinchazón o una infiltración, hay una coloración amarilla-naranja por la hipercarotinemia, ya que el hipotiroideo no puede convertir el caroteno en vitamina A. Tenemos también el efecto en el ritmo cardíaco, donde baja la frecuencia cardíaca. La depresión es muy frecuente en el hipotiroideo, dolores musculares, fatiga, está dentro del grupo del síndrome del cansancio crónico, intolerancia al frío, uñas quebradizas, falta de memoria, periodos menstruales abundantes, hay polimenorrea e hipermenorrea, artritis e infertilidad. Suele haber abortos frecuentes también. El aumento de peso que no es excesivo y el estreñimiento. En el corazón, que de repente es una de las causas que podría asociar más mortalidad, tenemos nosotros que puede dar un aumento de la presión diastólica, no como todos piensan que el hipotiroidismo se asocia a hipotensión, no, lo que da es una hipertensión diastólica por un aumento de la resistencia periférica. Hay una disfunción diastólica, elevación del colesterol, síndrome de QT largo, elevación de CPK y coagulopatías. Tenemos nosotros entonces lo mismo que vimos en el otro gráfico, pero cuando baja la T3, entonces no hay temperatura, aumenta la resistencia vascular periférica, el gasto cardíaco disminuido y también hay baja frecuencia cardíaca. Ahora, cuando nosotros tenemos una insuficiencia cardíaca por hipotiroidismo, se ha visto que el riesgo está determinado por el valor de TSH. Vean ustedes que mientras más aumenta la TSH, más riesgo tenemos nosotros de tener insuficiencia cardíaca. Ahora, también existe el tema de sobrediagnosticar. Muchos pacientes que están eutiroideos también tienen síntomas que parecen ser hipotiroidismo. Entonces, aquí este estudio nos demuestra, por ejemplo, que es difícil tomar un score clínico para catalogar a los hipotiroideos, porque hay muchos síntomas que son generales. En los test de laboratorio, nosotros debemos considerar que actualmente usamos técnicas como quimioluminiscencia, que son más sensibles y específicas. Y ya hemos dejado de lado las hormonas totales, estamos usando hormonas libres. Efectivamente, si queremos identificar también la causa y el pronóstico, no debemos olvidar de hacer anticuerpos antitiroideos. La TSH entonces es la mejor prueba para el diagnóstico, sin embargo, la TSH puede ser modificada si tenemos una enfermedad hipofisiaria, si usamos algunas drogas como corticoides, dopaminérgicos, metformina, anticuerpos heterófilos y la gestación. Nosotros también hay varios estudios que determinan que los diferentes grupos étnicos tienen diferentes puntos de corte de TSH. Por ejemplo, los africanoamericanos tienen valores más bajos de TSH y los mexicanoamericanos más altos. Sin embargo, nuestra población no ha tomado un punto de corte. En mujeres también se ha observado que se asocia la TSH con el aumento de peso. Vean ustedes la TSH en el cuartil más alto, se asocia con personas que tienen mayor peso. Es estadísticamente significativo en mujeres, pero no en varones. Sin embargo, si vemos este metaanálisis, cuando ya hemos tratado con hormona tiroidea no se baja de peso, se baja de masa muscular. Además, se incrementa el apetito y por lo tanto no se debería usar las hormonas tiroideas para controlar el peso. La importancia de evaluar los anticuerpos antitiroideos radica en dos grupos. El anticuerpo antitiroperoxidasa, que diagnostica tiroiditis crónica, y el anticuerpo antitiroglobulina, que nos da el pronóstico de cáncer de tiroides. Fíjense ustedes también cómo es importante saber que la TSH es la primera hormona que se eleva
cuando empieza el hipotiroidismo. Y la disminución de las hormonas tiroideas es muy tardía. ¿Qué predice el hipotiroidismo? ¿Quién puede llegar a ser hipotiroideo? Hay dos cosas, la edad y la TSH. Y la presencia de anticuerpos antitiroideos básicamente predice cuando hay una causa autoinmune. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo que en este grupo, cuando tenemos los valores de TSH más altos, el valor normal en nuestra población es de 0,4 a 4, y tener anticuerpos antitiroperoxidasa positivos y tener mayor edad nos da mayor riesgo de ser hipotiroideos. Entonces sería la edad, el valor de TSH y la presencia de anticuerpos antitiroperoxidasa. Otro tema importante para el hipotiroidismo es la gestación. En la gestación, fisiológicamente hay algunos cambios hormonales tiroideos. También tendrá que ver con la adaptación. El aumento de la gonadotrofina coriónica hace, por contraparte, que la TSH disminuya. Y las hormonas tiroideas que van a alterarse en el primer trimestre, más en el segundo y en el tercero, para compensar. ¿Qué es lo que sucede en la mujer en este tiempo del embarazo? Hay un aumento importante de estrógenos, lo cual va a provocar que aumente también las proteínas de transporte y las hormonas libres van a bajar. Por eso es que en este periodo nunca podríamos usar hormonas totales. La disfunción tiroidea durante la gestación tiene un gran impacto a nivel de la madre y a nivel del niño. Existe el hipotiroidismo clínico, que es clásico en la madre que tiene TSH alta y T4 libre bajo, es el 0,5%. Pero tomen en cuenta este valor, el hipotiroidismo subclínico, que muchas veces se le llama hipotiroidismo de la gestación, donde la TSH está elevada, pero la T4 libre es normal. Y esto está entre el 2 y el 15%. Y la hipotiroxinemia aislada, donde TSH es normal y T4 libre es baja. Si nos vamos al hipotiroidismo subclínico, lo que importó mucho fue el impacto que tenía no solamente en el parto y en el recién nacido, sino el impacto neurológico a la edad de 7 años, en la mayor población, que se había encontrado una disminución de hasta 5 puntos en los índices intelectuales, en madres que no habían tomado tratamiento para un hipotiroidismo subclínico durante la gestación. Mientras todos los estudios, por ejemplo este de Maraca en el 2016, demuestra que siempre el hipotiroidismo durante la gestación va a asociarse a problemas de placenta, ruptura de membranas y muerte fetal, el estudio CATS, que no logra concluir que el índice intelectual en los niños se veía afectado por tratar o no tratar con levotiroxina a las madres gestantes. Este estudio es importante porque es muy grande, es randomizado, controlado, en casi 4.000 gestantes, pacientes que habían iniciado el tratamiento en el primer trimestre. Y se hicieron dos grupos, el que había recibido tratamiento y el que no había recibido tratamiento. Y a los 3 años se evaluó en los IQ de los niños y no encontraron diferencias significativas entre las madres que habían recibido y las que no habían recibido tratamiento. Este vendría a ser el CATS 1. Y acá tenemos la evaluación y el resultado. Pero luego aparece el CATS 2. Y en el CATS 2, que básicamente también evalúa ya al niño más tarde, a los 7 años, encuentran muy pequeños cambios que no llegan a ser significativos. Actualmente tenemos ya los datos que aún no se han publicado en el CATS 3, donde se concluye también que deberían cambiar los puntos de corte de TSH que se empleaban para el embarazo. Para el embarazo y el diagnóstico se consideraba 2.5 en el primer trimestre, 3 en el segundo trimestre y 3.5 en el tercer trimestre. Ahora se está considerando que sea 4 en el tercer trimestre. Entonces el CATS nos dice que sí hay un efecto que mejora con la levotiroxina para el parto inmediato, para la preeclampsia, para el parto pretérmino y la diabetes gestacional, pero no para el IQ de los niños. Entonces nos plantea otro problema. ¿Qué pasa con el hipotiroidismo ya en las personas que no están embarazadas?
¿Hay que tratar el hipotiroidismo subclínico o solo el clínico? Y el hipotiroidismo subclínico es el que tiene una TSH elevada, pero menos de 10, y la T4 libre normal. ¿Cuándo deberíamos tratar? Esa es una pregunta que siempre uno se plantea. El hipotiroidismo subclínico se debe tratar con dosis bajas cuando tiene impacto cardiovascular, cuando tiene anticuerpos positivos. Bueno, ¿cómo se trata el hipotiroidismo? El hipotiroidismo se trata con levotiroxina, que es fisiológica. La levotiroxina básicamente se da en ayunas y 1 hora después se puede tomar el desayuno. Siempre debe evitarse tomar café porque todos los tipos de café evitan la absorción de la levotiroxina, como muchos fármacos también. Sobre todo, por ejemplo, las preparaciones con fierro, que son muy frecuentes en gestantes. Relaciones de asociación T4-T3 serían una buena alternativa en las personas que tienen problemas de desyodinasas, que no logran convertir T4 a T3. En nuestro país no tiene esta asociación, pero sí se puede conseguir T4 y T3. Los pacientes ancianos cuyo cuadro clínico es un poco más abigarrado, el hipotiroidismo del anciano es más difícil de diagnosticar porque los signos no son clásicos de mixedema y el anciano siempre está cansado, tiene dolores articulares, la piel no se seca tanto, entonces solamente hay mayor hipoactividad, mayor tendencia al sueño y luego hiponatremia. Entonces rápidamente y sobre todo en invierno un anciano podría llegar a hipotiroidismos severos. El tratamiento se inicia con dosis bajas en los ancianos y se hace una lenta titulación. La meta sugerida, según el grupo de la ATA, el grupo americano de tiroides, es de 4 a 6 miliunidades internacionales por litro para personas entre 70 y 80 años. Mientras que para personas en edad normal, más jóvenes, el valor debería estar entre 1 y 2. Y aquí tenemos nosotros la importancia entonces de consultar si los pacientes tienen alguna evidencia de problemas intracelulares para asociar T4 a T3. En las gestantes, nosotros vamos a tener una meta de 0,1 a 2,5 en el primer trimestre, de 0,2 a 3 en el segundo y de 0,3 a 3 en el tercer trimestre. Cada 4 semanas lo controlamos en los 2 primeros trimestres y cada 15 días en el último trimestre. Vean ustedes el impacto que tiene el tratamiento con levotiroxina durante la gestación en los pacientes con anticuerpos antitiroperoxidasa positivos. Entonces, vamos a observar nosotros en relación a las pérdidas y a los partos pretérminos, como el haber tratado con levotiroxina a esas personas que tenían anticuerpos antitiroperoxidasa, aunque no tuviesen cambios en T4 y TSH, va a tener un muy buen impacto en reducir las pérdidas y en reducir los partos a pretérmino. En los niños nosotros vamos a usar dosis por kilo de peso o por área de superficie corporal. Si tenemos, por ejemplo, un síndrome de Wilson, que es un cuadro clínico de hipotiroidismo con TSH normal, se recomienda usar el T3. ¿Qué hacer en un tratamiento para hipotiroidismo secundario donde el problema es hipofisiario? Obviamente el tratamiento sigue siendo levotiroxina, pero no vamos a controlar TSH para el seguimiento, sino T4 libre. En el manejo de los pacientes con síntomas que se superponen al hipotiroidismo como depresión, obesidad, urticaria y tirotoxicosis facticia, no debemos aumentar las hormonas por estas enfermedades. Hay un problema también que se presenta cuando uno da sobredosis en el tratamiento, por eso es importante la titulación. Y muchas veces el problema, más que iatrogénico, o sea, producido por el médico, es más bien facticio. Los pacientes, al sentirse mejor con la levotiroxina, se automedican y en este caso vamos a tener problemas básicamente cardiovasculares, ¿no? Entonces vean ustedes cómo mientras más baja la TSH, que es el efecto de usar demasiada levotiroxina, ustedes van a tener más eventos de fibrilación auricular. El tratamiento entonces que siempre nos va a causar controversia es, ¿debemos tratar al hipotiroidismo subclínico?
Debemos tratarlo, como les decía, cuando tenemos anticuerpos antitiroperoxidasa positivos o tenemos problemas cardiovasculares, que son de riesgo. Y si tiene valores mayores de 10, pues sí, ahí también con las mismas indicaciones debemos tratar. ¿Qué pasa con el hipotiroidismo que se produce por fármacos como amiodarona, que es un fármaco que tiene en su molécula 37% de yodo? Vendría a tener mucho que ver aquí el efecto Bolshakov. Vean ustedes el amiodarona, que se usa para arritmias supraventriculares o arritmias ventriculares, realmente es un fármaco que muchas veces determina la vida del paciente. Entonces, muchas veces no lo vamos a poder retirar. Pero sí es importante que cuando usemos amiodarona hagamos siempre un perfil de inicio, porque se va a modificar con el fármaco, y luego un adecuado seguimiento. Si el paciente tiene algunas características de hipertiroidismo, podría haber hecho una tiroiditis por amiodarona, o en el caso que ya hubiese tenido un bocio preestablecido, probablemente podría ser un hipotiroidismo por amiodarona. Aquí tenemos un cuadro que nos está indicando cómo manejar el hipotiroidismo con amiodarona. Entonces, si tenemos ya diagnosticada una tiroiditis crónica autoinmune, iniciamos la levotiroxina. Pero si la glándula es normal, nos tenemos que preguntar, ¿el cardiólogo puede suspender la amiodarona? Si la puede suspender, entonces, y va luego de suspenderla 1 o 2 meses al eutiroidismo, solo seguimiento. Pero si persiste hipotiroideo, hay que reemplazar con levotiroxina. Si por otro lado no se puede suspender la amiodarona, entonces hay que reemplazar con levotiroxina. Y vamos a concluir con el nódulo tiroideo y la importancia de fármacos como la metformina. Hay varios estudios que ya han determinado que la TSH es oncogénica, con valores por encima de 1.5. Y también el tema de la resistencia a la insulina y el hiperinsulinismo hacen que los nódulos puedan malignizar. Por eso que actualmente se está considerando el uso de metformina en pacientes con resistencia a la insulina y nódulos tiroideos para disminuir su riesgo de llegar a cáncer de tiroides, porque debemos considerar algo, que la célula folicular tiene una biología molecular que le permite modificarse de una célula normal a una célula adenomatosa, a una cancerosa, y de la cancerosa pasar a una anaplásica. Todo depende de los oncogenes que estemos modificando en el camino. En relación al hipotiroidismo durante la gestación, este ha tenido un gran impacto en toda la comunidad médica desde hace más o menos 10 años, cuando se presentan los primeros estudios que demuestran que hay una disminución en los índices intelectuales de niños que habían sido hijos de madres a las cuales no se les había diagnosticado ni tratado de hipotiroidismo durante la gestación. Entonces, estos niños tenían índices intelectuales menores, pero en varios aspectos: los cognitivos, los matemáticos, los de expresión lingüística. Entonces, en toda esa generación llamó mucho la atención y se establecieron nuevos puntos de corte en la TSH. Como hemos comentado, la TSH se acepta que los valores normales en un adulto son de 0,44. Entonces, en las gestantes empezaron a bajar los puntos de corte. Se consideraba entonces que TSH debía estar en el primer trimestre en 2.5, en el segundo trimestre hasta 3 y en el tercer trimestre hasta 3.5. Entonces, lo que aquí quedaba por diagnosticar era, ¿es necesario hacer un test de hormonas tiroideas a todas las gestantes, o vamos a buscar algunos factores de riesgo, o no debemos pedir? ¿Debemos dar tratamiento con hormonas tiroideas para llegar a estos puntos de corte o no? Entonces, por eso nace el estudio CATS, que es un estudio grande, casi 5.000 pacientes, que es un estudio robusto, randomizado, controlado en pacientes gestantes que estaban en el primer trimestre del embarazo y a los cuales se les hizo el estudio hormonal, y como se les diagnostica hipotiroidismo subclínico de la gestación, se empieza el tratamiento con levotiroxina versus un grupo al cual no se le trataba. ¿Cuál era el
el punto final, la meta primaria, era evaluar los índices de inteligencia de los niños que habían sido productos de estas gestaciones entre los 3 años y 2 meses y los 3 años y 6 meses. ¿Y qué es lo que querían determinar? El porcentaje de índice intelectual menor de 85 entre estos niños, de las madres tratadas y no tratadas. En este estudio, que es el CATS-1, lo que vamos a observar es que no había diferencia significativa entre los hijos de las madres que habían sido tratadas y no tratadas. Entonces, esto hace que este estudio CATS-1 orille a las guías clínicas a no recomendar el screening universal de hormonas tiroideas en las mujeres gestantes. Sin embargo, si uno se pone a revisar, la mayor parte de países, todos los países desarrollados, incluyen un screening de TSH y de T4 libre en sus gestantes. Y actualmente también de antitiroperoxidasa. Por eso nace el estudio CATS-2, y en el CATS-2 ya tienen otros puntos finales adicionales, donde van a observar los puntos finales de el mismo embarazo, por ejemplo, las pérdidas fetales, el parto a pretérmino, la preeclampsia y la diabetes gestacional. Y encuentran que efectivamente los orreidios son importantes para todos esos factores. Y por lo tanto, sí, el CATS-2 demuestra que había un impacto en los productos de estas madres y que debía, por ello, ser tratada la paciente y diagnosticada, por lo tanto, con un screening. Estos datos que les estoy presentando ahorita todavía no son publicados, son del grupo de Taylor, que los presentaron en el Congreso Europeo de este año y los comentaron como que iban a cambiar un poco la conducta. Sin embargo, otra de las conductas que se va a cambiar son los puntos de corte y se va a considerar que TSH debe llegar a valores de 4 para diagnosticar hipotiroidismo. Sin embargo, también debemos considerar que es diferente el diagnóstico que el seguimiento. En el seguimiento vamos a seguir manteniendo valores más bajos de TSH. Mientras más baja sea la TSH, el futuro neurológico del niño va a ser mejor. Entonces, estos estudios nos han permitido hablar del impacto que tiene la hormona tiroidea en el tejido neurológico. Pero, ¿qué de importancia podemos darle al tema del cáncer de tiroides y el hipotiroidismo? ¿Tiene alguna asociación el cáncer de tiroides con el hipotiroidismo? Pues sí, porque se ha detectado que la mayor cantidad de pacientes que tienen nódulo y tienen hipotiroidismo tienen una mayor propensión al cáncer de tiroides. Y de ahí nace la importancia de la TSH como oncogénico. Casi todos los cambios a nivel génico del tirocito empiezan con el receptor de TSH, tanto los nódulos hiperfuncionantes como los nódulos no funcionantes que progresan. Por eso mismo que debemos tratar de mantener valores de TSH que sean menores de 1.5 si uno tiene intención de simplemente seguir un nódulo tiroideo sin tratamiento. Y también en eso se basa el tratamiento que llamamos supresivo con hormona tiroidea. Cuando uno tiene un nódulo o tiene un cáncer de tiroides, entonces usamos como tratamiento para disminuir el riesgo de que regrese el cáncer o que el cáncer progrese, usamos la hormona tiroidea en dosis tan altas que permitan tener la TSH muy baja o indetectable. Y así evitamos el riesgo de la oncogenicidad de TSH. Pero ¿qué pasa en el nódulo? Hemos hablado del cáncer, pero ¿qué pasa en el nódulo? En el nódulo tiroideo no se recomienda actualmente usar terapia supresiva. Sin embargo, en el grupo de la ATA y del grupo latinoamericano de tiroides, se encontró un aspecto muy importante que tiene que ver probablemente con la etnia. Y es que los pacientes que tienen resistencia a la insulina y TSHs, que no llegan a ser anormales, pero están por encima de 2, estos pacientes tienen más riesgo de hacer cáncer en el nódulo tiroideo. Y por lo tanto, es importante que consideremos en estas situaciones usar levotiroxina y metformina.
Esta es la indicación que nosotros estamos usando actualmente y ha permitido controlar la progresión. Esto tiene que ver mucho con el efecto, bloquear el efecto mitogénico que tiene TSH y para que pueda promover la apoptosis o muerte programada celular. Esto sería uno de los aportes que también ha dado el estudio latinoamericano a la patología tiroidea. Pero realmente hay otros aspectos que nos deben llamar la atención en relación al hipotiroidismo y al cáncer de tiroides. Uno de ellos es que nuestra población tiene todavía zonas yodoprivas y como sabemos, en la sierra y en la selva nosotros tenemos unas lluvias muy importantes que lavan el suelo y por lo tanto los alimentos no tienen yodo. Y la deficiencia de yodo también se ha visto asociada a presencia de nódulos tiroideos y cáncer de tiroides. Desde los trabajos del doctor Pretel para yodinizar a las poblaciones, no hemos tenido muchos seguimientos, pero se había reportado que ya se había superado el problema de deficiencia de yodo. Si nosotros revisamos la mayor casuística de cáncer de tiroides, está localizada en la Sierra Sur. Tenemos básicamente en Ayacucho, tenemos en Cusco, en Arequipa, y también en la Sierra Norte, Cajamarca, y finalmente en la selva, en Iquitos y en Tarapoto. Tenemos mucha cantidad de pacientes que probablemente tengan que ver más que con un problema de radiación, un problema de deficiencia de yodo. Así como la deficiencia de yodo se asocia a problemas de nodularidad y cáncer, también se asocia a la presencia de los humos o de las fumarolas que expulsan algunos volcanes. Estos estudios se vieron inicialmente publicados en Italia, asociados a una región donde hay muchos volcanes, donde se encontró un riesgo de tener nódulos y cáncer que era 11 veces mayor que en el resto de Italia. De allí parte entonces el estudio de determinar si era alguno de los polvos o minerales disueltos en estas fumarolas o era el humo en sí, y eso se ha extrapolado a estudios arequipeños, que es una población que también tiene muchos nódulos y cáncer, para evaluar si este riesgo se da. Muchos de los oncogenes que determinan el cáncer de tiroides se estimulan, como dije inicialmente, por la TSH. Entonces, es importante mantener la TSH en valores bajos. Una de las complicaciones adicionales que podría dar una gestación cuando tiene patología tiroidea no determinada es la tiroiditis posparto. La tiroiditis posparto es una patología muy importante porque realmente se asocia en el puerperio con la depresión puerperal. Lo que pasa a nivel de la persona va a cambiar también la presencia de la función tiroidea. Entonces puede empezar con un estadio de hipertiroidismo durante el final de la gestación, luego eutiroidismo y termina con hipotiroidismo. La tiroiditis posparto necesita un seguimiento pronto por los riesgos de que la depresión concluya con algo grave para la paciente y para el bebé. También hemos ido comentando la importancia de los fármacos en las patologías del eje hipofisario tiroideo, y por eso que no debemos olvidar que muchos de los medicamentos que se usan ahora para el cáncer, como los inhibidores de la tirosina quinasa, también van a producir un hipotiroidismo que básicamente se va a localizar a nivel de una función netamente primaria y glandular. Estos fármacos que han resultado excelentes para varios tipos de neoplasias y sobre todo las neoplasias desdiferenciadas han sido también problemas para
concluir con hipotiroidismo. Finalmente, podríamos hablar algo sobre el coma mixedematoso o la forma más severa del hipotiroidismo. Nosotros, cuando tenemos un paciente de cualquier grado de hipotiroidismo, si se somete a un estrés severo, podría llegar fácilmente a un coma mixedematoso. El coma mixedematoso se da más en personas mayores, en personas que tienen hipotiroidismos no detectados o que han estado dejando la medicación por tiempo prolongado en los meses más fríos del año, y básicamente congrega 4 esferas muy importantes. La que más valor tiene es la esfera neurológica. El paciente puede ir desde una tendencia al sueño hasta un coma. Puede haber trastornos cardiovasculares como la bradicardia, insuficiencia cardíaca, policerositis, y también podemos tener un problema a nivel de la temperatura. La temperatura suele ser muy baja e incluso llegar a la hipotermia. La hipotermia es un mal marcador pronóstico de vida para los pacientes con coma mixedematoso. Y el cuarto grupo vendría a ser asociado a un problema digestivo, que podría ser un estreñimiento pertinaz. Cuando uno tiene un paciente con trastorno de sensorio y tiene un hipotiroidismo, no debemos olvidar nunca de usar el sodio, porque generalmente estos pacientes cursan con hiponatremia y pueden hacer secreción inapropiada de hormona antidiurética. Esto hace mucho más difícil el tratamiento. Deberíamos usar hormonas parenterales, usar corticoides para evitar la insuficiencia adrenal y mantener las temperaturas con formas físicas. Bueno, muchas gracias.